Es una operación policial que se llama Pitiusa. Saltaba a la esfera pública en mayo del año pasado. Acaba de darnos un nuevo capítulo. Casi un año después, esta red de compra-venta ilegal de datos personales ha seguido creciendo y acaban de producirse nuevas detenciones, algunas de ellas en nuestra comunidad. Entre los detenidos, además de detectives y de empresarios, se encontraban también agentes incluso de la Policía Nacional, así como de la Guardia Civil, que habrían participado en el mercadeo de datos personales. Los acusados se enfrentan al delito de revelación de secretos y de cohecho en el caso de estos funcionarios públicos. Los implicados en esta red comerciaban con información personal de cientos de ciudadanos. Hablamos de números de la Seguridad Social, matrículas de vehículos e incluso historiales médicos completos. Son detenciones que, como bien has dicho, Paco, se han llevado a cabo en varios municipios en distintas regiones: Madrid, Cantabria, País Vasco, Andalucía y, por supuesto, también aquí en Aragón. ¿Qué implicaciones penales puede tener esta compraventa de datos personales? Lo preguntamos al abogado Diego Fanjul Martínez, es especialista en protección de datos del Gabinete de Círculo Legal. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. ¿A qué delitos se enfrentan estas 26 personas nuevas detenidas? Lo primero, lo habéis comentado un poco en la noticia, ¿verdad? Hay una relevancia penal en todos estos hechos que habéis estado comentando y, en principio, el tipo básico prevé una pena de prisión de 1 a 4 años, ¿vale? Para este tipo de acciones. Lo que ocurre es que en gran parte de estos tipos vamos a encontrarnos frente a tipos agravados. Por ejemplo, el hecho de lucrarse a través de tipo de tráfico de datos incrementa la pena de 2 a 5 años. Si además esos datos, como mencionasteis también el tema de los historiales médicos, incluyen referencia a ciertos datos considerados especialmente sensibles, pues ya nos vamos de 4 a 7 años de prisión, ¿no? Y luego, por supuesto, para todos estos funcionarios se prevé una pena accesoria de inhabilitación absoluta. Esto desde el punto de vista penal. Es decir, que para algunos de los detenidos, para los funcionarios, se considera, digamos, un agravante el hecho de ser empleado público. Sí, por supuesto. Bueno, lleva acarreada esta pena accesoria de inhabilitación absoluta y sobre todo yo creo que aquí lo que hace, sobre todo en el tipo penal, porque luego hay otro tipo de implicaciones con otra normativa, ¿vale? Pero el tipo penal queda marcado por la sensibilidad de ciertos datos. Es decir, si, como habéis comentado en la noticia, se produce un apoderamiento de datos de salud de las personas y puesta a disposición a terceros, ahí estamos en los 4 o 7 años, en la pena superior además. Diego, para ir por partes, vamos a empezar. Por ejemplo, en España, ¿la compraventa de datos es legal, es ilegal? Pues es una pregunta... Es muy genérica. Quizás habría que completar diciendo si existe autorización o consentimiento por una de las partes. En principio, siempre que estamos dando nosotros, imagínate, nosotros somos titulares de nuestros datos, es decir, nosotros tenemos un poder de control y disposición de nuestra información. Entonces, cada vez que alguien, o que le estamos dando a alguien nuestros datos, esa persona nos tiene que informar siempre de para qué va a utilizar los datos, de quién es el responsable del fichero, de dónde puedo ejercitar mis derechos de acceso, rectificación y cancelación. Esta información que yo creo que estamos acostumbrados a ver en los cupones, y en determinados casos la ley exige el consentimiento para el tratamiento de datos. Hay muchas excepciones en cuanto al consentimiento, pero en principio deberíamos de consentir sobre un uso de datos. Si, por ejemplo, en un momento determinado yo consiento en que mis datos puedan ser cedidos a terceros con una determinada finalidad, podría ser legal, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que en la mayoría de las ocasiones no se cumple ni este deber de información al que me estoy refiriendo, ni por supuesto el consentimiento. Es decir, este tipo de compraventa de datos requeriría el consentimiento expreso de todas estas personas y eso, bueno, no me atrevo a asegurarlo, pero estoy casi seguro de que esto no ocurre así. Claro, es que no es lo mismo, por ejemplo, cuando a lo mejor navegamos en una página de Internet o queremos contratar un servicio a través de Internet y le damos a esa casilla de aceptar, ¿no? Aceptar los términos y condiciones y dar nuestros datos. No es lo mismo esto que ya estar hablando de una red que, como bien dices, se lucraba con esa venta de datos. Estos ya son términos distintos. Sin permiso. Y sin ese permiso. Es que pensar que, mira, cuando... De hecho, la ley tiene una serie de principios fundamentales y uno de esos principios se refiere a la licitud, a la lealtad, a la buena fe en el tratamiento de datos. Entonces, ya directamente, todo lo que supone la sustracción, todo este esquema el esquema de la operación, tengo la idea de que hay una serie de personas que, puestas en contacto con determinados funcionarios que tenían acceso a cierta información en razón de su puesto, lo ponían a disposición de terceros. Ese es el esquema, ¿no? Bueno, pues entonces,
todo ese flujo de datos ya viola todos los principios esenciales de la norma. Entonces, nos encontraríamos ante una sanción que la ley considera muy grave, que pone una multa de 300.000 a 600.000 euros. Y yo creo que aquí, con tal y como se prevé la graduación de las sanciones, podríamos llegar hasta esos 600.000 euros fácil. Luego, además, habría una cesión ilegal de datos que constituiría una sanción grave, que nos vamos ya casi otra vez hasta los 300.000, ¿vale? Lo que quiero decir es que, bueno, que todo lo que rodea la operación Vitiusas pone de manifiesto varias cosas. Primero, que la información de las personas vale mucho dinero. Eso lo iba a decir, muchísimo, porque para que detectives, empresarios, Policía Nacional, miembros de la Guardia Civil, médicos estén implicados, es decir, el sobresueldo tiene que haber sido interesante, ¿no? Sí, la información, el aforismo que yo siempre he oído es que la información es poder, pues yo ahora diría que la información es dinero. Es que de hecho ahora con la revolución tecnológica de la que venimos hablando desde hace 25 años, verdaderamente tener información, la información acerca de los consumidores, quizás no sea este el caso, es decir, aquí estamos refiriéndonos a información muy concreta a determinadas personas. He visto que la investigación ha implicado ciertos empresarios que investigaban a algunos de sus directivos. Ahí el caso tiene más aristas, ¿de acuerdo? Pero hablando en términos más genéricos, está claro que la información personal es muy relevante y muy importante para las empresas, y que yo creo que cada vez la privacidad de las personas, es decir, nuestra información, los derechos que tenemos sobre nuestros datos y sobre la información que volcamos hacia el exterior, tiene cada vez más importancia. Eso es otra cosa que venimos detectando desde hace tiempo en el despacho, ¿no? De todas maneras, señor Fanjul, claro, estamos hablando de una nueva ley de protección de datos, ¿no? Se fue informando incluso a los funcionarios públicos en los últimos años cuando entraba en vigor. No obstante, ¿estamos hablando de que en nuestro país encontraríamos incluso vacíos legales? No, en ningún caso. La ley no es nueva, ¿eh? No, en ningún caso. De hecho, lo he visto en algún artículo, en algún comentario que hacía. Sí, lo digo porque hay algún profesional que sí que dice que hay vacíos legales. Entonces, pues en términos de privacidad, sí, yo le puedo asegurar que no hay un vacío legal. Es cierto que hay un reglamento europeo que se está debatiendo, se están discutiendo muchas enmiendas y será de aplicación directa a nuestro país, pero tenemos una ley, desde el 98 había una ley que regulaba el tratamiento automatizado de datos, y desde el 99, finales del 99, tenemos en vigor la Ley Orgánica de Protección de Datos. Es verdad que el desarrollo reglamentario fue posterior, hasta el 2007 no tuvimos un reglamento verdaderamente de acuerdo a la Ley Orgánica, pero no, en ningún caso puede hablarse de un vacío legal, En nuestro país, además, tenemos una normativa de acuerdo, evidentemente, con la directiva europea, pero muy garantista. De hecho, hay algunos sectores que hablan de ciertas barreras al mercado, a este tipo de mercado incipiente de publicidad online, que tiene que ver con nuestra Ley Orgánica de Protección de Datos. Pero en ningún caso podemos hablar de vacío legal, Pues menos mal que no lo hay, porque si... No lo hay. Si lo llegan a ver... Bueno, de cualquier forma, seguiremos hablando de esta operación Vitiusa, que no está cerrada, evidentemente. Todavía no hay juicio siquiera, ni siquiera hay periodo de instrucción. En estos momentos se está procediendo la policía, a esas 26 detener, ¿no?, detenciones, a estas nuevas personas implicadas. Veremos a ver en qué queda este asunto, y supongo que se aprenderá un poco más de este asunto de la Ley de Protección de Datos, porque nos suena todavía un poco extraño, ¿no? Un poco novedoso todo esto. Es curioso, si me permites, y ahora que tengo la oportunidad de hablar con vosotros en la radio, que hacer no es un llamamiento, pero sí que la gente sea un poco más consciente de cada vez que damos información a alguien, en cualquier entorno, porque ahora, si te fijas, casi hasta en la peluquería nos piden, ¿quieres que te hagamos una ficha? Pues que seamos un poco conscientes cuando damos nuestra información, que preguntemos, ya nos tendrían que informar legalmente, pero que no demos alegremente nuestros datos. Cuando estamos haciendo una compra en Internet, que nos tomemos un momento. Ya sé que a veces es muy difícil leerse todas estas políticas de privacidad, pero solamente tener una cierta actitud de cuidado, que seamos un poco más conscientes de todo esto, porque las circunstancias están cambiando, los tiempos están cambiando y nuestra información es muy valiosa. Tomamos nota de ese consejo. Gracias, Diego Fanjul Martínez. Gracias a vosotros. Un saludo, buenos días. Un saludo. Buenos días. 10:52. El valor del deporte. El espíritu de superación. Llegar a convertirse en una persona mejor cada día es el reto, el desafío. La vida está llena